empecemos. Entonces, vamos a continuar, a terminar ese tema de curvas de nivel, porque está bien bonito este problema de cómo graficar las curvas de nivel de esta función raíz cuadrada de y al cuadrado menos x al cuadrado. Ya habíamos hecho un montón de este problema, pero ahorita vamos a poder hacerlo con un poco más de detenimiento. Y luego vamos a empezar ya el tema de derivadas parciales. El tema de derivadas parciales es uno de los temas más accesibles del curso. Yo creo que me voy a torcer por acá para poder verlos. Entonces vamos a graficar las curvas de nivel de... ¿Sí? Logró que le levantaran el escritorio. Y... no. Pero igual ahorita después de las clases voy a ver si ahí don Aurelio me ayuda. Eso sería lo mejor. Por lo menos ya logré cambiarme de salón. Aquí estamos mucho más cómodos. Entonces queremos encontrar las curvas de nivel de esta función. Para k es igual a 0, 1, 2 y 3. Entonces, aquí como les decía, para curvas de nivel tengo que igualar esta función a una constante k o una variable z. En realidad, digamos, no importa que lo estamos igualando. Pero la idea es despejar para y. Entonces la ecuación que nos queda es esta: y al cuadrado es igual a menos x al cuadrado igual a k al cuadrado. Y luego, digamos, puedo despejar para y. Y al cuadrado es igual a k al cuadrado menos x al cuadrado. Y aquí lo que van a ver es que voy a tener raíces positivas y voy a tener raíces negativas. Entonces aquí en realidad voy a tener dos funciones. Una que va a estar arriba del eje X y otra que va a estar arriba del eje Y. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando k es igual a 0? Y yo creo que este se suma, cuidado acá. Tengo que y al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cómo grafico esta ecuación? Aquí, si le saco la raíz cuadrada de x al cuadrado, voy a tener dos soluciones, más x y menos x. Yo creo que lo voy a poner acá. Y ahorita sí les voy a poder enseñar mejor lo de los paños, porque ahora sí están húmedos los paños. Sí, se borra mucho, mucho mejor y más rápido. Y eso es como la sustitución de la almohadilla. Mucho más útil, sí. Y también más ecológico. Entonces ahorita lo que voy a hacer para acá es igual a 0. Ahí Sebastián, bien, gracias. Por eso es que me gusta este salón. Es que en los otros que uno está encerrado ni cuenta se da uno de que está pasando el día. Entonces, digamos, aquí estoy graficando y es igual a x. Y luego voy a graficar y es igual a menos x. Entonces lo que está pasando acá ahora es que van a ver que las curvas de nivel van a estar aquí y van a estar también debajo de estas rectas. Entonces luego, ¿qué sucede cuando k es igual a 1? Cuando k es igual a 1 tengo que y al cuadrado... Ahí nosotros vamos probando con diferentes valores, ¿verdad? Sí, yo les voy a estar dando los valores de las curvas de nivel para que no hagan ni muy pocas ni demasiadas, y también para que trabajen con curvas de nivel para valores que sí van a estar dentro del rango de esta función. Entonces, como les decía, esta la pueden pensar como una parábola. Entonces, cuando la estemos graficando, la vamos a graficar de esta forma. Algo que vamos a ver con esta curva es que esta curva no se corta con el eje X, imposible. Esto siempre va a ser un número positivo. Entonces no se corta con el eje X. Pero sí tiene interceptos con el eje Y. Los interceptos con el eje Y van a ser y al cuadrado es igual a 1. Entonces hago x es igual a 0 y como van a ver aquí me van a salir dos raíces. Más menos 1. Entonces lo que va a pasar, una de estas ramas va a estar en 0,1
Y luego grafico aquí como una especie de parábola. No tengo que ser tan preciso con este dibujo. Una clave acá es ver que esta función es par y aparte de que las curvas de nivel nunca se pueden cruzar entre sí. Entonces solo tratemos de graficar una curva que no se está cortando con ninguna de las anteriores. Entonces lo mismo nos va a pasar acá. Vuelvo a graficar otra rama negativa. Y entonces ya continúo con k es igual a 2. Y aquí es cuando ya digamos, como pueden ver, muchas de estas curvas de nivel son como que paralelas, entonces uno simplemente va haciendo el mismo dibujo una y otra vez. Entonces ya cuando k es igual a 2, tengo que y al cuadrado es igual a 4 más x al cuadrado. Entonces la única diferencia entre este y este es que esta va a estar un poco más, se va a estar trasladada hacia arriba y luego la otra parte va a estar trasladada 3 unidades hacia abajo. Entonces esta tampoco se va a cortar con el eje X, pero voy a tener un intersectos Y en Y es igual a más menos 2. Entonces cuando esté graficando esta voy a tener 0, 2. Bueno, de hecho el desplazamiento es un poco más leve, pero es solo por la raíz cuadrada. Pero igual, digamos, grafico algo como esto. Y esta es una de las curvas de nivel más difíciles de graficar. Si estuviéramos todavía en el curso de cálculo diferencial, tal vez sí les pediría un poco más de análisis para graficar esta relación, calculando derivadas, máximos y mínimos relativos. Entonces así continúo y ya digamos, ya cuando llego acá es igual a 3, simplemente escribo y al cuadrado es igual a 9 más x al cuadrado. Y para graficar esta observo que los intersectos en el eje Y son 0, más menos 3. Entonces por eso es que estas se llaman curvas de nivel y no funciones de nivel. Sí le di aquí estoy en el punto 0,3 y en el punto 0, menos 3. Entonces ahorita como que nos podemos hacer una idea de cómo se mira esta gráfica. Aquí como que estamos en la parte más baja de una como concha. Luego empezamos a subir aquí en k es igual a 1, k es igual a 2 y k es igual a 3. Entonces si tenemos un poco de imaginación para tratar de ver cómo se miraría la gráfica de esta función ya digamos en 3 dimensiones, pareciera que tenemos aquí como que disque parábola y aquí una especie de como de círculos. Entonces tenemos algo como esto. Obviamente este dibujo cuesta verlo un poco porque y estas de aquí estarían como que aquí abajo, entonces pueden ver que estos cortes a medida que van subiendo, estas como parábolas van a estar por acá. Entonces esta cuesta verlo un poco más, pero pueden hacerse una idea de cómo se mira esta función en 3 variables. Y bueno, aquí vamos a poner unas líneas discontinuas y tal vez un efecto para que se miren como que estas parábolas. Entonces aproximadamente así se miraría la gráfica de esta función en 3 dimensiones. Entonces, obviamente pueden ver por qué no estoy tan interesado que grafiquemos estas figuras en 3 dimensiones, porque así se vuelven un poco difíciles de graficar. Y aparte, digamos, cuesta ver de que cuando uno va rebanando acá, van saliendo estas hipérbolas o parábolas. Son más hipérbolas, pero es más fácil llamarlas parábolas. Entonces, solo hagamos un problema más de curvas de nivel y esa es más que todo una aplicación, que es la aplicación que tengo yo creo que en la página 38 o 37. Cristian, 80, fue con la 87, esta en la 87, entonces con esa aplicación de la página 87 solo grafiquemos esas curvas de nivel y eso es más que todo una motivación para por qué estamos tan interesados en este tema, sobre todo en esta universidad.
Entonces, posiblemente en microeconomía vieron esta función de producción. Eso lo tengo que borrar, está un poco sucio. Y precisamente hay un problema en la tarea bastante parecido a este. Entonces la idea es que, digamos, en algún momento tenemos una función de producción que depende del capital y el trabajo y que tiene esta forma. Una constante A por K a la alfa por L a la beta. Esta en algún momento la vamos a ver con más detalle en álgebra lineal, porque lo bonito es que en álgebra lineal uno puede tratar de ver cuánto valen A, alfa y beta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, A es como una constante tecnológica. Entre más avanzados estén en sus procesos industriales, van a poder producir más con la misma cantidad de capital y trabajo. Entonces, K es el capital o la maquinaria y L es el número de trabajadores. Y estas alfa y beta son unas constantes que puedo meterme más a los detalles económicos, pero más que todo esto les está diciendo si duplican o triplican el número de trabajadores, en cuánto esperan que aumente el nivel de la producción. Entonces, generalmente lo que pasa es que pueden tener el doble del número de trabajadores, pero su producción no aumenta en el doble, sino en una como fracción. Entonces, la idea es que graficar estas funciones en 3 dimensiones es un poco difícil, que quedan unas conchas bastante parecidas a estas, pero la idea es que generalmente, digamos, se grafican las curvas de nivel. En este caso serían curvas de isoproducción. Entonces las curvas de isoproducción les dicen, bueno, quiero producir tanto, cuál es la combinación que puedo tener de trabajadores y de capital para llegar al mismo nivel de producción. Entonces la idea es que con esta pequeña introducción vamos a graficar las curvas de nivel de esta función. Y lo bonito es que no importa qué alfa y beta tenga y qué constante A, prácticamente las curvas que voy a graficar ahorita van a ser las mismas que vamos a tener para cualesquiera de los casos. Las curvas de nivel de P. Solo lo voy a poner en términos de X y Y para que esto sea un poco más entendible. Y1/4 para los niveles de producción de... ¿dónde está esto? 1, 2, 3. Obviamente no voy a graficar con P es igual a 0, porque lo que van a ver es que cuando P es igual a 0, eso solo nos van a quedar unas curvas de niveles bien raras, o 0 trabajadores o 0 maquinarias. Entonces, ¿cómo grafico estas? Lo que tengo que hacer es, igual esta función de 2 variables. De repente encuentro algo talero. ¿Qué pasó? La igualo otra vez, digamos, a esta constante P mayúscula o acá. Y la idea es que quiero despejar para Y. Entonces, estas potencias fraccionarias me están molestando un montón. Entonces, la idea es que si elevo todo a la 4, voy a tener X al cubo por Y. Y a la 4 dividido 4 es simplemente Y. Y esto es igual a P a la cuarta. Y luego divido Y, toda esta expresión dentro de X al cubo. Y aquí, como pueden ver, nos están quedando las curvas de nivel. Cuidado, subamos un poquito más. Entonces, ahí está. Generalmente, cuando uno grafica las curvas de nivel, uno grafica, digamos, en todos los cuadrantes. Pero obviamente, como este es un problema económico, entonces solo vamos a considerar el primer cuadrante. Podemos graficar también en el tercero, pero es que en el tercero no tiene nada de sentido económico. Entonces la idea es empezamos a ver, bueno, ¿qué sucede cuando P es igual a 1? Si P es igual a 1, tengo que graficar la función Y es igual a 1 dividido X al cubo. Entonces, como les decía, en algún momento vamos a tener que graficar estas funciones. No van a ser tan complicadas de graficar. Y yo creo que vamos a poner aquí un poco más de espacio. Cristian, perdón, ¿podría subir por un momento? Sí. Ahí estamos. Gracias. Entonces 16.
Solo una pregunta, Sí. yo ya me perdí. ¿Cómo llegó a ese 3 y el 4 de la X y de la P? Ah, elevé toda la cuarta. Ah, Yo ya. creo que tu nombre es Annelies, ¿o no? Sí. Ah, excelente. Sí, elevo toda la cuarta, entonces tengo 12 dividido 4 y 4 dividido 4. Ya. Pero sí, gracias por preguntar eso, porque ahora aquí tal vez la escala se las voy a deber un poco, pero es solo porque un 3 a la 4 ya se va a volver un número bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Digamos, esta función vale 1 en x es igual a 1. ¿Y cómo graficamos el resto de esta función? Sabemos que cuando esta función, cuando x se acerca a 0, tengo 1 dividido 0, entonces esto se vuelve infinito. Sí, aquí, pongámoslo así. Entonces tengo algo como esto. Y luego lo que va a pasar es que cuando x se vuelve muy grande, tengo 1 dividido infinito, entonces esto se hace 0. Entonces, vieron, aquí la escala tal vez no nos ayuda un montón porque nos queda bien delgada esta curva, pero igual esto nos da una buena idea. Tenemos esta como función 1 partido x y prácticamente lo que les están diciendo, si quieren producir uno, pueden hacer o un trabajador o una unidad de capital, o en todo caso, si ya tienen 2 trabajadores, ya solo necesitarían una octava parte de capital. Tal vez, ¿sí? Podemos guiarnos con GeoGebra para graficar estas funciones. ¿GeoGebra o Desmos? Sí, pueden usar Desmos o GeoGebra, obviamente. Yo creo que para 2 dimensiones les recomiendo más Desmos. Desmos es un poco más intuitivo. Entonces, yo creo que metámonos acá la calculadora de graficadora. Entonces, digamos, tengo y dividido 1 dividido x al cubo. Nos queda algo como esto. Y luego tengo y, la siguiente es 8 dividido x al cubo. Entonces pueden ver que nos está quedando algo como esto. Tal vez lo que les recomiendo es el eje X, pongámoslo entre 0 y 10. Y el eje Y entre 0 y 10. Ahí estamos. Entonces, así aproximadamente se mirarían en... yo creo que voy a poner menos 1, solo para que se mire el eje. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, así es aproximadamente lo que estoy tratando de graficarles. El único problema es que como 1 y 8 sí son números, el 8 es mucho más grande que el 1, entonces se va a ver toda delgada esta gráfica. Entonces, ¿qué sucede con P es igual a 2? Con P es igual a 2, Y es igual a... de hecho este es un 16. Sí, es 16 dividido X al cubo, pero digamos ¿cómo lo graficamos? El 16 va a estar aproximadamente acá, 4, 6... Cristian, ¿podría poner que sea pantalla completa? Sí, gracias. Sí, todo porque me sale. Pero, perdón, ¿podría subir un poquito, un rato? Sí, ahí estamos. Vamos a decir que está aproximadamente aquí el 16. Y luego la idea es que igual esta función, cuando se acerca a 0, se va a acercar a infinito. Aquí vamos a tener una asíntota vertical y cuando x tiende a infinito, esta función se va haciendo 0. Esto prácticamente les va diciendo de que aunque tengan un número infinito de trabajadores, igual van a necesitar aunque sea un poco de capital para producir esas 2 unidades. Y luego ya con 3 voy a tener 81 dividido x al cubo. Entonces este todavía va a estar más levantado. Aquí sí la escala se las debo, pero es solo porque en realidad eso no nos va a hacer este problema un poco más entendible. Pero lo que sí quiero que miren es que prácticamente no importa el nivel de producción que tengamos, siempre vamos a tener estas curvas de nivel. Entonces estas posiblemente ya las vieron en algún momento en un curso de microeconomía. ¿Cómo se llama? Isocuantas, sí, estas de hecho se llaman isocuantas, sí, gracias, sí, porque cuantas es producción, sí. Entonces, obviamente la gracia del problema de economía es que si quieren producir, digamos, por ejemplo, 3 unidades, uno dice, bueno, pero ¿cuál combinación de capital y trabajo utilizo? La que utilizan es la que les minimiza el costo. Entonces ya digamos cuando tenían un presupuesto, bueno, ¿cuánto puedo gastar en capital y máquina?
La gracia era ir moviendo esta recta de presupuesto hasta el momento donde estas dos curvas eran tangentes entre sí. Entonces la gracia de este problema, lo que uno en realidad quiere hacer es tratar de maximizar la producción sujeto a una restricción. Y este es un problema que lo vamos a hacer ya al final de la segunda semana. Entonces la idea es que a los trabajadores les pagan W, al capital le pagan R, que es como una tasa de interés. Y todo esto, digamos, es igual a un presupuesto. Entonces la gracia es que, digamos, gráficamente tratan de alejarse lo más que se puedan con su recta de presupuesto para llegar a producir lo más posible. Pero como vamos a ver en cálculo, la mejor forma es... pero aquí solo déjenme cambiar las variables, X y Y. Sí, el lagrangiano, pero vamos a ver que incluso con estos problemas es más fácil de resolver para Y y volver esta función de producción de una variable. Entonces, en realidad el lagrangiano lo vamos a usar si tal vez tenemos en algún momento un problema. ¿Qué pasó? Porque le va a la... Porque la idea es que aquí tengo Y a la 1/4. Entonces, como quiero despejar para Y, por eso es que tuve que elevar todo a la 4. Entonces, esto pueden ver, digamos, que es otro objetivo, otra utilidad de las curvas de nivel. Les permiten hacer un análisis económico sin necesidad de tener que lidiar con 3 dimensiones. Entonces, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, ahorita solo vamos a ver cómo se trabajan las funciones de 3 o más variables. Ahí encontrar el dominio ya se vuelve bien difícil. Incluso si quieren graficar el dominio, ahí ya tenemos que graficar en 3 dimensiones. Entonces eso sí no se vuelve tan bonito, pero igual solo voy a mencionarles, digamos, cómo se trabajan las funciones de varias variables. Entonces lo bonito es que esta definición de función es tan generosa que les permite trabajar con la cantidad de variables independientes que quieran. Entonces lo que pasa con las funciones de varias variables es que estas tienen n variables independientes. ¿Sí? Sí, es que aquí está. Es que a ustedes sí les queda un poco... Tienen n variables independientes. Estoy tratando de satisfacer los virtuales y presenciales al mismo tiempo. Entonces la idea es que ya en este caso lo que vamos a tener es algo como y es igual a f de x1, x2, x3 y hasta xn. Entonces esto tranquilamente lo podemos hacer y la idea es que también a cada uno de estos puntos, a cada punto x1, x2 le corresponde un solo valor y. Entonces estos no pueden tener dos valores de y. Entonces también, digamos, aquí podemos encontrar el dominio de una función y prácticamente la idea de este dominio es que tengo que encontrar todos los puntos. A veces que incluso estas funciones se escriben con un vector x flecha, para decir x flecha es igual a todos estos. Todos los puntos x1, x2 hasta xn, para los cuales f está definida. Entonces ahorita solo vamos a hacer un ejercicio de una función de 3 variables, encontrar el dominio de esa función de 3 variables. Entonces este es el último ejercicio de esta sección. Aquí no quiero trabajar mucho porque no encuentro el dominio de la función w. Es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Entonces, para esta función sí les tengo malas noticias. Esta sí no se puede graficar porque ya necesitaríamos 4 dimensiones.
En algún momento hay personas que intentan graficar 4 dimensiones, pero se vuelve sumamente difícil de ver. A veces que utilizan colores para la 4ª dimensión y para una 5ª textura. Muy complicado. Entonces la idea es que van a ver que incluso para el dominio de esta función, ahora lo que les va a quedar es una superficie. Esto porque ahora, como tenemos 3 puntos, entonces ya tenemos superficies para el dominio de estas funciones. Pero igual, independientemente de que desde el número de variables, la idea siempre es la misma. Regresar a sus funciones elementales y decir, bueno, esta función está definida cuando 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces ahorita, digamos, puedo resolver para x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. No quiero resolver ni para z ni para y, porque la idea es que solo quiero escribir el dominio de esta forma. Y esta es una respuesta correcta. Prácticamente lo que estamos diciendo es que la suma de todos estos números al cuadrado no puede exceder 1. ¿Entonces se puede dejar solo así? Sí, aquí se puede. Aquí terminaríamos, pero solo para dar un poco más de información, digamos, este tipo de superficie, ¿cuál sería? Digamos, tenemos que x más y al cuadrado igual a 1 es una circunferencia de radio 1. Si agrego una tercera dimensión, lo que voy a tener acá es una esfera de radio 1. Entonces esta, de hecho, el dominio de esta función es una esfera sólida de radio 1. Entonces la gracia acá es que si en algún momento quieren graficar el dominio de esta función, ahora sí vamos a tener que graficar aquí en 3 dimensiones. Entonces vamos a poner aquí, digamos, un círculo de radio 1. Luego vamos a poner acá otro círculo y otro círculo. Después empiezo a poner algunas líneas sólidas para las partes que están enfrente y las partes que están detrás. Y luego aquí voy a trazar otro círculo. Entonces aquí es donde les digo que si no me quiero meter mucho al dibujo de figuras tridimensionales. Uno sí puede perder un montón de tiempo tratando de hacer la gráfica de estas funciones. Entonces lo que va a pasar es que este es el dominio de esta función y de hecho no solo es todo lo que está sobre la superficie, sino también lo que está dentro de la superficie. Entonces este sería aproximadamente el dominio de esta función. Aquí me disculpo un poco de los ejes, no están tan exactos como uno quisiera. Y solo para indicar, digamos, que no solo es la superficie, sino también lo de adentro, puedo sombrear. Y aquí pueden haber problemas bien interesantes, donde incluso el dominio les queda todo lo que está entre una esfera de, por ejemplo, radio 1 y una esfera de radio 2. Entonces, ya las figuras que tienen ahí son cascarones esféricos. Entonces, van a ver de que de estas no nos vamos a meter mucho en dominio ni encontrar las superficies de nivel, porque ahora si W le igual una constante me queda todavía una función de 3 variables. Entonces ya con 3 variables estamos hablando de superficies de nivel, y ya graficar superficies de nivel es un tema desafiante, porque incluso nosotros para superficies estamos tratando de graficar solo las curvas. Entonces, esto sería, digamos, todo de esta sección. Ya con esto van a ver de que vamos a poder calcular derivadas, vamos a poder calcular integrales y cualquier otro tema que vamos a ver con funciones de varias variables. Entonces la idea, pueden ver que justo después de esta sección hay un tema de límites y continuidad en funciones de 2 variables. Ese tema sí no lo vamos a tocar, rara vez lo tocamos en el curso de cálculo multivariable. Es un tema interesante porque es una forma de ver, digamos, cómo ahora pueden salir agujeros interesantes en funciones de 2 variables. Una gran ventaja que tenemos es que para derivadas parciales no necesitamos trabajar con límites de funciones de 2 variables, sino podemos trabajar con nuestro límite para una variable cuando h tiende a 0.
Entonces ahí te digamos van a ver que incluso no vamos a andar calculando muchos límites en este curso. Solo voy a empezar a hablar un poco de cuál era la definición derivada en una variable, cómo se pondría para derivadas parciales y luego nos percatamos, esto es prácticamente lo mismo. Y ya luego con eso van a ver de que maravillosamente todas las derivadas parciales las puedo calcular utilizando las reglas de derivación conocidas, pero teniendo cuidado qué funciones, qué variables tengo que derivar. Entonces, si mal no estoy, esto está como en la página 91. 95, gracias. Sí, entonces, esos temas de 14.2 no van a ser evaluados. Entonces, 14.2 no va a ser evaluado. Lo tengo ahí en el libro para la persona curiosa que quiera ver cómo son límites de funciones de dos variables. Incluso puede que en ediciones futuras simplemente voy a quitar ese tema por completo. Entonces la idea es que recordemos ahorita cuál es la definición de la derivada de una función de una variable. Entonces esto ya tenemos casi que un año de no trabajarlo. Entonces la idea es que si quiero encontrar la función derivada f' de x, lo que tenía que hacer era sumarle a f de x un número h, luego restarle f de x, entonces iba a ver qué tanto cambio va a tener en la variable dependiente, y dividido h. Entonces esto es como una razón de cambio promedio, es como que estuvieran midiendo una velocidad. Miden la diferencia en el desplazamiento y lo dividen dentro del tiempo que se estuvo moviendo el objeto. Pero la idea es que para obtener ya la derivada o la velocidad instantánea, analizamos el límite de este cociente cuando h tiende a 0. Entonces esta es la definición de la derivada de una función. Ya la habíamos visto. Y entonces ahorita la idea es que quiero utilizar esta definición para encontrar las derivadas de funciones de dos o más variables. Entonces lo que nos va a pasar acá es que para una función de dos variables, z es igual a f de x, y. Ahora van a haber dos derivadas. Van a haber dos derivadas. Una con respecto a x y otra con respecto a y. Y lo demás se toma constante. Ah, sí, esa es la gracia. Ya Wolfie se adelantó, ya hizo un spoiler. La idea es que estas derivadas parciales las vamos a estar derivando con el principio de ceteris paribus. Todo lo demás se mantiene constante. Entonces la idea es que tengo que ver qué tanto cambia esta en x y luego qué tanto cambia esta en y. Y como tenemos derivadas para respecto a dos variables, estas se van a conocer como derivadas parciales. Entonces las derivadas parciales de f de xy son. Entonces hay una derivada parcial con respecto a x que la vamos a denotar como f subíndice x, x, y. Vamos a apropiarnos de esta definición de límite. Y lo único que vamos a hacer es, bueno, a x le sumo h, pero y no lo cambio para nada, lo mantengo completamente constante. Luego le resto la función de dos variables, f de x, y la divido dentro de h. Entonces, como pueden ver, prácticamente no hay diferencia entre estas definiciones. La única diferencia es que esta derivada parcial ya tiene la variable independiente y, pero esta prácticamente está espectadora. Entonces aquí, digamos, y se mantiene constante. Creo que no se mira. Ah, cuidado, gracias. Sí. Está muy abajo. Gracias. Y ahora sí revisé de que el audio esté conectado. El otro cuarto me estaba distorsionando el audio terriblemente. Entonces luego tengo la derivada parcial de f respecto a y. Y aquí la historia cambia un poco porque ahora lo que x se va a mantener constante.
y a y le sumo h. Luego resto f de x, y lo divido dentro de h. Entonces, en este caso, x se mantiene constante. Y ahorita van a ver de que ya solo después de introducir estas definiciones vamos a calcular derivadas parciales de una forma bien rápida, porque la idea es que, como les estoy diciendo, como solo una de las variables cambia, entonces la idea es que lo que podemos hacer es que, como en las derivadas parciales, solo una de las variables cambia y las otras se mantienen constantes. Entonces lo que podemos hacer, se pueden encontrar las derivadas parciales utilizando las reglas de diferenciación conocidas. Pero manteniendo constantes las otras, pero tratando a las otras variables como constantes. Ah, sí. Aquí estamos. Pero tratando a las otras variables como constantes. Entonces esto es lo que se conoce, digamos, en términos económicos como ceteris paribus. En realidad esa frase no es una frase solo económica, esta es una frase latina que significa todo lo demás se mantiene constante. Entonces prácticamente esto nos va a hacer una gran maravilla, porque ahora digamos, ¿cómo voy a encontrar derivadas parciales? Solo derivo o con respecto a x o con respecto a y. Y ya luego el resto de términos los trato constantes. Más adelante en el semestre vamos a ver que en algún momento hasta puedo calcular derivadas donde también x y y están cambiando, pero están cambiando respecto a una dirección. Entonces por ahí hay unos problemas bien interesantes para calcular derivadas respecto a otras direcciones. Pero ahorita por el momento solo vamos a enfocarnos en cómo encontrar la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y. Entonces ahorita pueden ver que hubo mucha teoría, pero quería solo hacer el contraste, decir esto, como tenemos prácticamente las mismas definiciones de derivadas y de derivadas parciales, nos podemos aprovechar de todas las reglas de derivación que vimos en cálculo diferencial. Entonces ya con eso vamos a avanzar un montón. Porque ahora lo que vamos a hacer es que empecemos con esos problemas fáciles, luego podemos trabajar con problemas más interesantes. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? La gracia acá es que tengo que encontrar f de x y f de y. Y ahorita pueden ver que ya no encuentro f', porque f' es una notación muy ambigua. Aquí como tengo dos variables, entonces tengo que poner f de x, y f subíndice y de x, y. Y van a ver de que ahora en vez de tener una sola derivada, van a tener dos derivadas, si la función es de dos variables. Entonces ahorita lo que hacemos es que miramos esta depende solo de x. Entonces a la hora de derivarla tengo 4 por x más, y ahora tengo que derivar esta respecto a x. Entonces aquí cuidado, esta y la tengo que tratar como una constante. Entonces en realidad lo único que derivo es x. La derivada de x es 1, entonces aquí va a tener más 3 por y. Entonces aunque esté tratando aunque solo esté derivando respecto a x, puede que su derivada parcial de x todavía dependa de y, pero eso no es ningún problema. Estas derivadas parciales lo que van a ver es que van a ser funciones en dos variables también. Entonces luego me voy a entonces luego la derivada parcial de f respecto a y
esta x es constante, entonces aquí tengo 0. Es constante respecto a y. Y luego acá encuentro la derivada parcial de y, que solo es 1. Entonces aquí tengo 0 más 3 por x. Entonces estas derivadas parciales son funciones en dos variables. Ahora obviamente van a ver en algunos problemas de que si uno continúa derivando estas funciones, eventualmente se les va a hacer 0. Pero de que les puede pasar eso, eso simplemente hacer estos problemas más accesibles. Entonces digamos, ahorita tenemos esta otra función que esta no parece mucho de dos variables, o parecen como dos variables pero como independientes. Ya este último término le da algo de interés a este problema. Entonces ahorita lo que van a ver es que no solo vamos a tener que lidiar con reglas de derivación básicas, sino que también en algún momento vamos a tener que lidiar con la regla de la cadena. Entonces aquí cuando esté derivando esto, tengo que derivar la potencia, y luego 2 por x y 4 por y al cubo. Pero mucho cuidado, porque aquí existe la tentación de que cuando encuentren la derivada parcial de g respecto a x, que deriven también este término, pero este término no lo tienen que derivar porque este no depende para nada de x. Entonces lo que hago es que pongo 3 por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Así, gracias. Por 2 por x, y ahí ya estaban nítido. Entonces tenemos esto. Más 0. Este en realidad no lo tienen que poner, pero pongámoslo solo para decir que todo esto no depende de y. Ahora, si aquí tuviera un y a la cuarta más x, ahí sí se vuelve más interesante esa derivada parcial. Y luego con este solo tengo que derivar 5 por x al cuadrado. Entonces esta derivada es igual a 10 por x, pero tengo que multiplicar por el y al cubo. Entonces varias de estas constantes van a estar ahí de polizones, pero eso no es ningún problema. Y luego cuando encuentre la derivada parcial respecto a y de g, nos va a pasar algo similar. Todo este término no depende de y, entonces aquí tengo 0. Luego derivo este otro término, 4 por y a la cuarta menos 4 al cubo, pero también tengo que derivar esta expresión. 4 por y al cubo. Y luego más, la derivada de y al cubo es 3 por y al cuadrado. Entonces voy a tener 15 por x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces aquí sí vamos a estar enfocándonos más en el curso, porque obviamente la finalidad de las derivadas parciales es resolver problemas de optimización. Y luego tenemos este último problema, h de s, t, s al cuadrado más 10, dividido t al cuadrado más 4. Ah, no, L'Hopital solo son con problemas de límites. Si L'Hopital es si les pediría, digamos, el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos 1 dividido x menos 1. Sí, aquí yo creo que en este curso va a ser raro que nos topemos con L'Hopital. Sí, L'Hopital prácticamente murió con integrales impropias. En algún momento, digamos, en ecuaciones diferenciales, cuando estemos encontrando algunas operaciones que requieren integrales impropias, va a aparecer ahí L'Hopital, pero van a ser apariciones bien breves. Van a ser prácticamente cameos. Entonces ahorita cuidado, porque esta función, como pueden ver, es un cociente, pero en realidad no tengo que utilizar la regla del cociente. La pueden usar, pero se va a volver muy largo este problema. Entonces lo primero que miro es que es cierto que aquí tengo un denominador con una variable, pero t no depende de s. Entonces todo este término lo trato como la constante 1 dividido t a la cuarta más 4. Entonces simplemente escribo aquí el denominador y lo único que hago es derivarlo de arriba respecto a s. Entonces la derivada de esta función es 2 por s. Y aquí ya terminé. Para este segundo puedo utilizar, digamos, la regla del cociente, pero
siento que tal vez es más fácil reescribir este problema como s al cuadrado más 10 por t a la cuarta más 4 a la menos 1. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Porque entonces aquí ya miro claramente, esta es una constante y ya solo encuentro la derivada de este término a la menos 1. Entonces estos son pequeñas estrategias. Entonces pongo s al cuadrado más 10 por la derivada de esta función, que esto sería por menos 1. Yo creo que lo voy a poner acá abajo, no me cabe mucho. S al cuadrado más 10. En algún momento algunos pasos pueden simplificarlos antes de hacer todos estos pasos. Entonces tengo t al cuadrado más 4 a la menos 2, la potencia baja en 1, y luego multiplico todo esto por 4 por t al cubo. Entonces todo esto es igual a menos 4 por t al cubo por esta constante s al cuadrado más 10 dividido t al cuadrado, t a la cuarta más 4 al cuadrado. Ahora, no que esta quedó un poco más difícil, pero no se compara con ya encontrar las derivadas parciales de esta función h de t. Es decir, ya va a ser un ejercicio más elaborado. Entonces la idea acá es, pueden ver de que prácticamente tenemos las mismas reglas de derivación. Vamos a hacer algunos problemas, derivadas parciales que ya involucran regla del producto y el cociente. Pero antes de hacer estos problemas solo quiero mencionarles de que hay varias notaciones para derivadas parciales. Entonces una notación que se usa un montón porque hay veces que los subíndices son un poco ambiguos. Lo que uno hace es que uno utiliza la notación delta. Entonces este símbolo delta es como una D colocha para denotar las derivadas parciales. Esta notación la vamos a estar usando de manera intercambiable con esta otra notación de subíndice. Entonces la idea es que si yo les digo que encuentren df de x, esto es lo mismo que encontrar la derivada parcial de f subíndice x, o en todo caso, digamos, hay veces que hay personas que escriben esto como d de x, paréntesis f de x, y. También, digamos, recuérdense que como estamos diciendo que z es igual a f de x, y, puede que en algún momento encuentren mejor de z de x o z subíndice x. Entonces solo tengan presente que estas 5 notaciones están denotando el mismo objeto, encontrar la derivada parcial de f respecto a x. También, digamos, como pueden ver, vamos a poder evaluar las derivadas parciales. Se pueden evaluar en cualquier punto a, b. En el dominio de la función. Voy a decir en el dominio de la derivada parcial, pero aquí nos va a pasar lo mismo que nos pasaba en cálculo diferencial, que puede que algunos números sean parte del dominio de la función original, pero cuando uno calcule derivada, algunos números no van a estar definidos para la derivada, entonces la función no es diferenciable en ese punto. Pero igual, digamos, puedo hacer estas evaluaciones y la idea es que puedo agarrar f de x a, b, o puedo decir z de x a, b, y si utilizo esta notación delta, esta no me gusta mucho porque ponen de f de x una barra vertical a, b. Entonces esta no la van a ver con mucha frecuencia, pero si pongo una operación como esta, lo que les estoy diciendo, encuentren primero la derivada parcial y luego evalúenla en a, b. Entonces cualquiera de estas notaciones pueden denotar derivadas parciales. Aquí van a tener funciones, mientras que aquí vamos a tener números.
Y prácticamente eso lo que va a pasar, estos números van a ser pendientes de rectas tangentes. Entonces, como les decía, para las derivadas parciales se puede utilizar. Sí, ¿qué pasó? Aquí en esto sería A, B. Sí, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Murillo. ¿Carlos qué? Murillo. Muy bien, vas a salir en la siguiente. Charlie, ¿qué viste? Es que... A, B, por eso estás perdido como así Sí. evaluar en Y, en X, Y. Sí, tiene que ser A, B si estás evaluando en un punto. Entonces Carlos sale en la siguiente edición. Tal vez todavía me da tiempo al cuate que está imprimiendo, si no ha impreso los libros, que ponga el nombre de Carlos y alguna otra. Por culpa de Carlos puede que los libros vengan hasta el lunes. ¿Sí? Yo le había pedido un libro que dijo que me iba a venir el viernes, ¿verdad? Sí, ahí te lo traigo y lo intercambiamos. Pero mejor me lo trae el lunes con el nombre de Carlos. Bueno, voy a ver ahí si todavía lo puedo hacer ese cambio. Si no, me escribe. Sí, te escribo. Entonces ahí se pueden utilizar todas estas reglas para las derivadas parciales. Entonces vamos a poner aquí ejercicio 2. Entonces encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones. Ahora, si en algún momento sienten algunos de estos ejercicios repetitivos, puedo no calcular todas las derivadas parciales. Esto, como pueden ver, sigue siendo en cierta forma como todavía un repaso de cálculo diferencial, pero lo único es que le estamos metiendo ahora una variable más. Entonces la idea es que si quieren derivar esta función respecto a x, y ahorita solo voy a poner esta notación de delta para que nos familiaricemos también con ella. Entonces la idea es que de primero derivo logaritmo. Recuérdense que con logaritmo es 1 partido lo de adentro. Y luego tengo que derivar todo esto respecto a x. Entonces aquí voy a tener 8 por x al cubo. Y esto lo tengo que hacer porque todas las aplicaciones de derivadas parciales que hay en el capítulo 14 dependen de derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de f respecto a y va a ser prácticamente lo mismo. Otra vez escribo todos estos términos en el denominador. 2x a la cuarta menos 3y a la cuarta por la derivada parcial de este término menos 12 por y al cubo. Y luego de último tengo g de x. Bueno, cuidado, aquí todavía no... sí, aquí ya terminé, sí, porque es una función de dos variables y ya tengo las dos derivadas parciales. Entonces hagamos un segundo problema y este problema lo estoy poniendo porque, como van a ver, r y θ les va a recordar las coordenadas polares. Un tema que tal vez lo han de haber sentido un poco pesado en cálculo integral, pero ahorita van a ver cómo les va a ayudar un montón el tema de coordenadas polares para cuando estemos haciendo integrales dobles y triples. Entonces tenemos este problema, otra vez aquí un repaso de cuál es la derivada de tangente inverso. Y bueno, aquí no hay que hacer mucho. Y aquí, como pueden ver, otra vez tengo una pequeña regla de la cadena. Entonces, Vamos a poder usar formulario. pero es que estas ya tendrían que saberse, estas derivadas. Sí, esas derivadas no... O sea, eso no es derivada, Sí, secante al cuadrado. Al cuadrado, sí, ahí está, gracias a alguien.
Entonces, digamos, voy a encontrar la derivada parcial de g respecto a r. Entonces, de primero tengo que derivar seno. La derivada de seno es coseno. Pero recuérdense que también tengo que derivarlo de adentro respecto a r. Y aquí se mira un poco raro, pero la idea es que la derivada de todo esto respecto a r no vamos a tener un seno, sino solo tengo que derivar r. La derivada de r es 1. Entonces tengo 2 por coseno de teta. Más esta derivada, como yo creo que dijo, no es Carlos, sino es la otra persona. ¿Tu nombre? Sí. Sí, Carlos, sí, perdón. Entonces, sí, Carlos otra vez dio ahí que la derivada de tangente inverso es 1 dividido 1 más x al cuadrado. Entonces, en este caso es 1 dividido 1, pero como esto es al cuadrado, entonces aquí vamos a tener 16 por r al cuadrado. Y luego todavía tengo que derivarlo de adentro respecto a r. Entonces aquí voy a tener un 4. Entonces aquí se mira un poco rara esta derivada. No van a haber muchos problemas con tangente inverso, seno inverso, pero igual, digamos, estén familiarizados con todas sus reglas de derivación. En algún momento lo que sí puedo hacer es compartirles en mi un formulario de derivadas e integrales, solo para que se familiaricen. Técnicas de integración, aquí también en algunos momentos vamos a tener que lidiar con ellas, pero no al grado que teníamos que hacerlo en cálculo integral. Entonces ahora aquí tengo que derivar respecto a teta. Coseno, escribo todo lo que está dentro del coseno y luego derivo todo esto respecto a teta, pero recuérdense que este 2 por r lo tengo que escribir igual. Entonces aquí tengo 2 por r, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, como no me gusta mucho poner ahí un signo menos en medio de funciones, lo voy a poner aquí enfrente. G de teta. Y luego de aquí no nos tenemos que preocupar, porque como esta función no depende de teta, no sé, es 0, porque la derivada de una constante es 0. Cuidado. Pero hoy sí, digamos, los que están asistiendo a la clase hoy están empezando a tener pequeños beneficios. Dudas que se resuelven de inmediato, y es que así uno también como que está un poco más atento. A veces que en la casa hay algunas distracciones. Entonces, tenemos ahora esta última función, que es una función exponencial. Entonces, aquí tampoco hay que hacer mucho, solo hay que recordar que cuando derivan una función exponencial, copian la función exponencial y luego derivan el exponente. Y estas dos son S, la variable más controvertida, y el número más controvertido 5, porque el 5 y el S se parecen demasiado. Entonces dh de s es igual a la derivada de este exponente es 1 más 2 por s por t al cubo. Y aquí solo escribo e a la s más s al cuadrado por t al cubo. Y luego dh de t. Este lo voy a escribir mejor aquí abajo. Tenemos suficiente espacio. Entonces la derivada de todo esto respecto a t es 0. Más 3 por t al cuadrado por s al cuadrado. Y escribo la función exponencial. Y no importa si ponen de primero la función exponencial y luego ponen las de la derivada, o si de primero ponen la derivada de la potencia y después la función exponencial. Entonces, como pueden ver, estos problemas no son nada complicados, y lo maravilloso de este tema es que uno dice, uy, más variables, aumenta la complejidad, por lo menos en términos de derivadas parciales, no, porque la idea es que aunque tengamos más variables, entonces simplemente trato a las otras variables como constantes y solo derivo respecto a la variable que me están indicando. Entonces lo bonito es que puede parecer que vamos rápido, pero en realidad, digamos, todo esto no vale la pena seguir haciendo más de estos ejercicios de derivación, sino ver, bueno, qué sucede si tengo más variables. Ahora, obviamente un tema interesante es ponerse a analizar dónde estas funciones son continuas, dónde son derivables. No siempre eso coincide en esos dominios. Pero por el momento, digamos, no tenemos que enfocarnos mucho en ese tema, en este curso.
Entonces, derivadas para funciones de más de 2 variables. Entonces, digamos, por ejemplo, si ya tengo una función, como, digamos, si tenemos, por ejemplo, w es igual a f de x, y, z, lo que va a pasar ahora es que van a haber 3 derivadas parciales. W de x, w subíndice y w subíndice z. Entonces, para encontrar estas derivadas parciales se aplica el mismo principio. Entonces se deriva respecto a una variable y el resto se mantienen constantes. Entonces aquí ya terminamos. Posiblemente el libro de Stewart ha de dar un poco más de vueltas para calcular, para hablar de derivadas parciales de funciones de más de 2 variables, pero no. Solo derivan respecto a la variable que les indican en el subíndice o con esa notación delta, y luego el resto de variables las tratamos como constantes. Entonces ya tenemos este tercer ejercicio de esta función. Ahora, tal vez si sienten muy tedioso calcular todas esas derivadas parciales, en algún momento solo podemos calcular un par y luego ver cuestiones más relevantes. Porque ahí hay un problema B que sí es sumamente tedioso. Yo creo que aquí tengo como 3 o 4 incisos. Entonces f de... ¿Sí? Son 5. Sí, son 5, gracias, sí. Hay uno, el que menos me gusta es el B. Yo creo que el B solo voy a encontrar 2 derivadas parciales, porque ese sí que tedioso. Entonces, sí, Wolfing. ¿Puede enseñar la C, porfa? Es que me faltó un pedacito. Muy bien, sí, aquí está la C. Gracias. Este es un 3. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, yo creo que las segundas derivadas parciales no las voy a poder presentar hoy, pero bueno, yo creo que esto es buen punto para terminar. Gracias, Cristian, ya. De nada. La mía. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Esta la podemos pensar como una potencia fraccionaria. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir calculando las 3 derivadas parciales. Estas sí se vuelven bien tediosas, entonces tengo que encontrar f subíndice x. Entonces esto es igual todo. Tengo que bajar esta potencia, entonces aquí voy a tener un cuarto por todo esto, x a la cuarta, más 8 por x por z, más 2 por y al cuadrado, a la menos 3 cuartos. ¿Por qué? Porque la potencia disminuye en 1. Y luego todo esto lo multiplico por la derivada de todo lo de adentro respecto a x. Entonces aquí va a tener un 4 por x al cubo, más 8 por z, más 0. Y si se van anticipando algunas tendencias, pueden ver de que este 4 aquí pueden tener eso simplemente x al cubo más 2 por z, si divido todo dentro de 4. Y algo que van a ver es que el resto de estas derivadas parciales siempre van a empezar con este término y luego solo la derivada parcial de lo de adentro. Entonces, para que no se mire tan monótono, voy a tener f de y, un cuarto. Yo creo que lo voy a escribir solo así. Ahorita no lo vamos a simplificar porque no... Para este tipo de problemas, como no estamos haciendo más con la derivada parcial, no ganamos mucho con simplificarla. Entonces, con respecto a y, 0, 0, 4 por y. Y aquí ya terminamos.
Y luego la que es con respecto a z, esto es igual a 1/4 x a la cuarta más 8 por x por z más 2 por y al cuadrado a la menos 3/4 por la derivada respecto a z, que 0, 8 por x por 1 más 0. Y esto sería todo. Ahora este sí les decía que es el ejercicio donde tal vez no vamos a calcular esas 4 derivadas parciales. Ese sí suena más como para dejarlo en la tarea. No, ni para la tarea, porque ya se vuelve muy tedioso. Yo creo que mi intención de este problema era poner un problema sumamente difícil de derivadas parciales y estar muy atento en dónde están las reglas importantes. Entonces aquí el problema que pueden ver es que tengo que usar una regla del producto, porque aquí tengo una función por otra función. Y van a ver que cuando derive respecto a x, de primero derivo esto, luego derivo esto y ya utilizo, digamos, la regla del producto. Entonces aquí la clave es utilizar la regla del producto. U por b' es igual a u' por b más b' por 1. No es... Sí, es que este screen sharing está molestando un poco. Ahora yo creo que los que están en la clase virtual no miran ese icono. Entonces, solo tengamos aquí un poco de cuidado. Entonces la derivada parcial de h respecto a w. Todos estos términos son constantes, entonces simplemente derivo acá w. X al cuadrado por y al cubo por z al cuadrado, pero como es regla del producto, tengo que copiar todo ese logaritmo. Esto es más que todo un trabalenguas de derivadas parciales. Luego copio toda esa primera función. Vamos a ver, yo creo que me cabe. Sí me cabe. Y luego lo que tengo que hacer es 1 dividido esto. X más w por x por y por z. Voy a poner aquí un par de paréntesis y luego todavía tengo que derivar todo esto de adentro respecto a x. 1 más w por... ¿Sí? Sí, gracias. Sí, excelente, sí. Bueno, lo bueno es que todavía no... Todo esto es correcto, sí, respecto a w se va esto, copio esto, volteo esto y luego cuando derivo respecto a w, 0 más x por y por z. Estos son problemas que en algún momento se pueden simplificar. Y ahí te van a ver por qué en realidad no vale la pena sacar estas 4 derivadas parciales, porque van a ser prácticamente las mismas. Solo van a ver aquí algunos pequeños cambios en estas potencias y en la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Entonces aquí yo siento que con este sí no ganamos mucho, solo miremos respecto a x. 2 por w por x por y al cubo por z a la cuarta por todo este logaritmo. Este sí mejor hubiera puesto, solo encontremos una o dos de las derivadas parciales. Luego más todo esto. W x al cuadrado por y al cubo por z a la cuarta. 1 dividido todo esto. X más w por x por y por z. Paréntesis y ahora aquí, como estamos derivando respecto a x, 1 más w por y por z. Y así sucesivamente se van a ver las otras derivadas. Van a ver aquí unos cambios menores. La de respecto a y yo creo que va a tener aquí w por x por z y 3 por y al cuadrado. El resto de términos son iguales. Entonces mejor terminemos esos otros 3, que esos otros 3 son un poco más accesibles. Yo creo que para el día de hoy ya vimos suficiente. Nos faltaron las segundas derivadas parciales. Qué desafortunado, pero... ¿dónde las tenemos acá? Sí, aquí está, es un problema C. Tal vez en la otra sección, como ya hicimos el problema de
de la curva de nivel con esas hipérbolas, el de raíz cuadrada de y al cuadrado menos x al cuadrado, tal vez con ellos sí voy a poder calcular las 4 derivadas parciales. Entonces aquí tenemos este es más accesible. Pareciera que aquí tenemos que hacer regla del producto, pero buenas noticias, no hay que usarla porque esta solo depende de x y las de acá dependen de y y z. Entonces si aquí tuviera un e a la x más y, ahí sí tendría que usar regla del producto para la derivada parcial de g respecto a y. Pero en este caso, la primera, solo derivo e a la x y el resto, y este término lo trato como una constante. Con respecto a y, tengo que tener un poco de cuidado porque hay una regla de la cadena ahí. Entonces tengo e a la x por todo esto a la menos 1 medio y luego derivo esto respecto a y. Entonces voy a tener 2 por y. Pero aquí lo voy a escribir de esta forma. ¿Por qué 2 por y dividido 2? Porque recuérdense que tengo que bajar esta potencia. Entonces, si se anticipan, pueden de un solo poner solo y por e a la x por esta función raíz. Y es una simplificación en cierta forma útil. Entonces, luego encontramos g de z, e de x, y a la x, por 1 medio, por todo esto, a la menos 1 medio, por la derivada de lo de adentro respecto a z. Entonces, aquí voy a tener un 2. Pero como tenía 2 dividido 2, y ya no escribo más. Entonces aquí solo hice una pequeña parte de manera mental para que no se mire tan sucia esa respuesta, pero tranquilamente, si a ustedes no se les pide simplificar esta derivada parcial, pueden poner aquí 1 medio y aquí pueden poner un 2 y por mí más que suficiente. Entonces r teta y tenemos esta nueva letra griega phi. Van a ver que esta variable phi va a tener relevancia al final del curso. No sé cómo estamos de tiempo. Tal vez si nos da tiempo de hacer todos. Esto sí no. Entonces, cuando derive respecto a r, 1. Entonces me va a quedar solo el tangente. Y ahora sí, Annelies, vamos a poder usar la derivada de tangente. Ahora sí. Phi al cuadrado menos 4 por teta. Luego derivo respecto a teta. Y aquí, como pueden ver, estoy introduciendo nuevas variables, funciones que dependen de cualquier número de variables, pero igual a la hora de derivarlas no se percibe mucho la diferencia. Entonces solo me voy a anticipar y voy a encontrar la derivada de esto respecto a teta. Esto es menos 4. Menos 4. Luego copio esta constante. Y luego derivo el tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Phi al cuadrado menos 4 por teta. Puse mejor aquí el menos 4 porque si alguien lo pone acá, entonces pareciera como que tienen este número y están restándole menos 4. Y eso solo es posible si tienen acá un menos 4 por teta. Entonces mucho cuidado con esto. Si ponen este número así, mejor les recomiendo poner un par de paréntesis para decir que está multiplicando. Encontremos P de phi, que se puede escribir así o con una línea diagonal o con una diagonal. Entonces esto es igual, la derivada de este término es 2 por phi por r por secante al cuadrado de phi al cuadrado menos 4 por teta. Entonces digamos aquí ya subamos un poquito más. Aquí vamos. Y ya el último ejercicio, que ese es otro ejercicio tedioso. Ahorita van a ver por qué. Pero ya con este terminamos la clase de hoy. Y hoy sí hicimos un montón, pero todavía no hemos terminado el tema de derivadas parciales. Porque nos faltan las segundas derivadas parciales. Sí temo que en algún momento
los problemas de la última serie de la tarea todavía no los vamos a terminar para el día viernes. Entonces, tal vez de ser así, la tarea solo entregarían, digamos, de primero hasta los problemas 8 y ya el martes entregan el resto. O simplemente toda la fecha de entrega se traslada para el martes. Sí, yo creo que no va a poder llegar a la regla de la cadena el viernes. Difícil. Entonces, digamos, tengo que encontrar la derivada parcial respecto a W, X, Y y Z. Entonces, ¿qué va a pasar? La que es respecto a W, la derivada de seno es coseno. Aquí vamos a hacer algo solo para simplificarnos la vida. Voy a decir que todo esto de aquí es igual a una X mayúscula, solo para no tener que volver a escribir todo este relajo. Entonces luego cuando derive respecto a W, la derivada de todo esto es simplemente A por 1. Entonces esto está es un poco chanchullo, pero es que en realidad yo creo que ninguno de ustedes quiere escribir todo este término que no va a cambiar en lo absoluto. Entonces luego cuando derive respecto a X, 0 menos 2 por B por X. Por el coseno de ese gran X, incluso para que no se confunda con el X que tengo como variable, voy a ponerlo así como que fuera un 10 romano. Luego U respecto a Y, 6 por C por Y al cuadrado, por coseno de todo eso. Es una forma más cómoda de trabajar este problema. Y luego U de Z, 0, 0, 0, menos 12 por D, por Z al cubo, y otra vez por ese coseno de todo eso. Entonces, tal vez en algún momento se aburrieron con este tema, pero prefiero que ya, digamos, lo mire con suficiente grado de detalle y ya después, digamos, podemos empezar a ver segundas derivadas parciales y los planos tangentes. Yo creo que el tema de planos tangentes es corto. A mí lo que también me confunde es como que saber bien qué derivar. O Es sea, que hay que ver todas de estas variables. Si te pide, digamos, la derivada parcial respecto a Y, esto es respecto a Y. Entonces, lo único que uno le presta atención es a este a término. donde esté bien. Entonces me queda ya. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que hay que respetar las otras reglas que tienen prioridad. Entonces, aquí tiene prioridad la regla de la cadena. Digamos, aquí por ejemplo, en este problema que te pedí respecto a R, no tuve que tocar para nada tangente, sino solo dije, bueno, ¿dónde hay R? Ah, solo aquí. Y arriba ahí me voy a confundir donde es respecto a X. Ah, Porque queda. porque ¿cuál es la derivada de A a la X? E a la X. Sí. Ya, gracias. ¿De nada? Por eso como Entonces, muchas gracias. Uy, nos excedimos unos minutos, bueno, pero está bien. Está bastante.